Como ya sabemos, la rodadera se encuentra temporalmente cerrado, esto como medida preventiva del COVID-19. Pero eso no nos detendrá para seguir impulsando la ciencia, arte y tecnología. Por eso te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde te estaremos compartiendo actividades para que puedas realizar en casa con tu familia. Les estaremos compartiendo experimentos, juegos, manualidades y algunas recomendaciones de libros y películas. Es muy importante mantenernos en casa y limitar nuestras actividades durante la cuarentena. Hay que cuidarnos los unos a los otros y juntos celebrar la vida. Hola a todos, sean bienvenidos el día de hoy a una transmisión más de Rodi Talks. Recuerden que ese es un espacio donde Rodis de diferentes generaciones nos pueden platicar sobre su experiencia dentro del museo como mediadores y cómo fue que esa experiencia les impactó en otras áreas de su vida. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña el maestro Jaime Cano. Él es autor de un libro que se llama Miseónica. Él formó parte de la primera generación de los Rodis y está el día de hoy con nosotros. Jaime, ¿cómo estás? Jaime, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, Jaime, ¿nos escuchas? Ok, parece que tenemos algunas dificultades técnicas. Recuerden que esto es totalmente en vivo, entonces muchísimas veces tenemos esas dificultades. Entonces vamos a dar unos minutitos. Mientras les voy platicando, Jaime formó parte de la primera generación junto conmigo y es actualmente profesor de la universidad y él tiene una maestría en estudios literarios. Vamos a ver si anda Jaime por ahí, a ver si ya se pudo resolver. Recuerden que al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas o algunos comentarios que tengan para nuestro invitado del día de hoy. Jaime, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Puedes escucharme, Mélida? Tuve un Te ligero escucho. problema con el micrófono. No te preocupes, sí te escuchamos perfectamente. ¿Cómo has estado? Bien, espérame un momento. Claro que sí. Bueno, como les platicaba, recuerden que al final de la charla tenemos un espacio para todos aquellos que le quieran mandar algún mensajito, algún comentario acerca de la charla que nos va a estar dando ahorita el maestro Jaime. Lo pueden hacer por medio de los comentarios de Facebook y yo se los voy leyendo al final de la charla por si tienen algo que hacerle llegar al maestro en lo que comenzamos. La charla del día de hoy que nos va a estar presentando se llama Crecimiento Personal y Desarrollo Social en la Rodadora. Jaime, ¿nos escuchas?
Por lo pronto vamos a ver quién nos acompaña acá de la audiencia. Váyanme poniendo quiénes son, de dónde nos están viendo, para irles mandando saluditos, perdón, en lo que comenzamos. Ok, ya se hizo presente la comunidad Rodi. ¿Quién más nos acompaña acá en la audiencia? Vayan comentando quiénes son, de dónde nos ven. Wow, acá Gaby Valdés de la Rodadora nos comenta, saludos Jaime, lo conozco desde la secundaria. Hola Jaime, ¿nos escuchas? Hola, Meli. Sí, puedo escucharlos. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, si gustas dar comienzo a tu charla, te cedo el micrófono totalmente. Ok, perfecto, Meli. Gracias. Gracias. Muy bien. Ok. Lo que están viendo en pantalla es la presentación que preparé para ustedes. Espero que sea visible. ¿Pueden decirme si pueden verla en ese momento? Ok. Bien, vamos a comenzar entonces. Primero quiero darle muchas gracias a Meli por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de hablar de estas experiencias que hemos tenido como rodis, como trabajadores, como personas a lo largo de todo este tiempo que ha existido desde la creación del museo. Y es interesante ver cómo hemos cambiado también como personas a lo largo de todo este tiempo. Y por supuesto, cómo ha impactado la rodadora en nuestras vidas de una u otra manera. Y precisamente por ello quise nombrar a mi presentación, a esta pequeña conferencia, Crecimiento Personal y Desarrollo Social en la Rodadora. Ahora entonces, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Quiero hablarles un poco sobre mí, quién soy, qué proyectos he hecho, qué ando haciendo últimamente, y tratar los dos temas centrales que puse en esa presentación, en el título, que es por un lado el crecimiento personal y el desarrollo social, que realmente están muy atados uno con otro. Ahora vamos a hablar un poco, o bueno, les voy a platicar un poco sobre quién soy yo. ¿Por qué están aquí escuchando esto sobre mí? Mi nombre es Jaime Cano, fui un Rodi de la primera generación y estudié literatura hispano-mexicana y una maestría en estudios literarios. Eso hace ya unos cuantos años y actualmente soy maestro de la misma institución en donde estudié, de la UACJ. Como les digo, fui un Rodi First Class, así como mis compas Magneto y el profesor X. Fui de la primera generación, aquella que nació junto con el museo en el año 2013. Hace ya unos cuantos años, y precisamente con Meli estaba hablando antes de la presentación de lo rápido que ha pasado el tiempo y también de lo mucho que parece que hemos cambiado a lo largo de estos 7 años. Y como un detalle curioso, este año publiqué mi primer libro, un proyecto personal que tenía pensado desde hace muchos años, desde la secundaria en realidad, y que por fin pude ver materializado este año. Y sí, ese soy yo con un tiburón. Ahora pues, un poquito sobre mí, más allá de esto de la carrera o los proyectos. Esos son algunos de mis gustos personales.
Soy un aprendiz bastante novato en violín. Estoy en nivel 1. Me gustan mucho los videojuegos también. Actualmente me estoy pasando el God of War 4, por ejemplo. En cuanto a mis intereses, me gusta mucho investigar, igual de manera muy informal, sobre los aspectos de la ciencia. Sobre todo lo que ha hecho Elon Musk al respecto de esto de los viajes espaciales, a la conquista a Marte. Son temas que me llaman bastante la atención, estos temas de astronomía. Y entre mis otros gustos y pasatiempos están leer, escribir, por supuesto, y el cine. El cine es uno de mis más grandes pasiones. Y es algo que de una u otra forma siento que repercutió bastante en quién soy actualmente. Ahora, pero entre todos estos gustos que seguramente muchos de ustedes tienen al respecto de películas o de libros, en los sectores académicos muchas veces se le llama esto una evasión. Es decir, que la gente lee o ve películas o series de televisión porque quiere evadirse de la realidad. No quiere ver lo que hay allá afuera en el mundo o lo que está pasando en su vida, sino que quiere mantenerse refugiado, digamos, en esta burbuja de lo que los videojuegos, libros, películas o series de televisión nos están otorgando en ese momento. Y es algo que a mí como amante de la ficción me desagrada escuchar, porque no creo que nosotros al momento de estar viendo una película que nos guste mucho, nos estemos evadiendo de esta realidad que vivimos. Al contrario, siento que esta ficción que nosotros estamos consumiendo en el momento nos está repercutiendo para vivir de una mejor manera. Nuestra vida de todos los días se ve influida precisamente por esa ficción. Y es por eso que les puse también esta cita de una autora llamada Alice Munro, que ella lo explica de esa manera. Detestaba la palabra evasión aplicada a la ficción. Podría haber argumentado, y no solo por llevar la contraria, que la evasión era la vida real. Es decir, lo que estos académicos llamaban como evasión, realmente es solo la ficción que no hace más que reflejar nuestro mundo diario. Así entonces, tomando en cuenta esto, desde que yo era muy niño, me vi bastante lleno de todos estos programas del cine y, por supuesto, de los libros también. Y todo ello, de alguna forma, me moldeó tanto en pensamiento como en gustos. Pero hubo principalmente 3 obras que influyeron bastante en mí, que son estas 3 maravillas de aquí. Cuando yo era un niño, por ejemplo, de unos 5 o 6 años, vi por primera vez Jurassic Park y me fascinó por completo. Era una película que iba más allá de mi imaginación. Y seguramente algunos que tengan mi edad, entre los 25 y 30 años, recordarán la primera vez que vieron esa película y lo impactantes que se veían esos dinosaurios al principio. Es una película a la que le tengo todavía mucho cariño y que siento que influyó bastante en mí, incluso en quien soy actualmente, precisamente porque fue la primera película que me acercó a los libros. Curiosamente, no a los libros de literatura, digamos cuentos, novelas, poesía, sino a los libros de ciencia. Con Jurassic Park me vi por primera vez con ese deseo de querer aprender algo, querer aprender los nombres de los dinosaurios, qué comían, cómo vivían, en qué periodos. Todo ello era bastante fascinante para mí. Quería saber más y más y más. Y los libros fueron ese primer contacto científico que tuve con todo ese mundo que había allá afuera. Y bueno, igual en esta época y hasta mi adolescencia, de hecho, tenía la idea de estudiar una carrera de un tanto científico para estudiar, o más bien para ejercer como paleontólogo en algún momento. Era una profesión que me parecía tan atractiva y tan significativa que yo decía, ese es mi sueño y lo voy a cumplir en cualquier momento. Pero bueno, los años pasaron, también mis ideas fueron cambiando un poco y luego vi otra maravilla que me dejó fascinado igualmente, que en esa ocasión fue la Guerra de las Galaxias, Star Wars.
Esos 6 primeros episodios me dejaron con la boca abierta sobre las posibilidades de lo que podía haber en las estrellas, sobre este discurso mitológico que había detrás de los personajes. Y en sí, era simplemente una gran aventura, una gran historia. Y bueno, me parece que mis padres por este entonces creían que yo iba a estudiar una carrera relacionada a la tecnología o a la ingeniería, ya que quedaba fascinado también con las naves en estas películas. Sin embargo, eso cambió tiempo después. Realmente, cuando yo estaba en la preparatoria, tenía bastante miedo, por así decirlo, porque no sabía exactamente qué estudiar, pero sabía que la ingeniería era algo que no me llamaba la atención. Y aunque era bueno en matemáticas y en ciencias aplicadas, realmente no me atraía simplemente una ingeniería. Empecé a pensar, a hablar con mis profesores también al respecto de qué es lo que podía hacer. Y de nuevo, volviendo con esos gustos infantiles de la adolescencia, recordé otra película que de hecho me parece que ha sido la que más me ha marcado de estas 3 que les puse aquí, que fue El Señor de los Anillos. Otra película con la que quedé sumamente fascinado y que me dejó algo importante. Algo con lo que comprendí que esta película y todas las anteriores que había visto eran más que simple ficción o entretenimiento para mí. Eran más bien una forma de comprender el mundo, de asimilar esos valores que eran algo real, no era para nada una ficción y que podía aplicar en mi vida diaria. Además de que, por supuesto, la historia era fascinante. Así entonces, con El Señor de los Anillos fue precisamente que busqué libros que ya no se concentraran tanto en temas científicos como cuando vi Jurassic Park y quería saber de dinosaurios o de biología. Ahora quería saber cómo contar historias, cómo entenderlas además, y la importancia que estas historias tienen en nuestra vida. Y así fue como me decidí finalmente por estudiar literatura. Así que sin estas 3 películas, sin estas obras que me llegaron a impactar en mi infancia, en mi adolescencia, realmente estaría en un lugar muy distinto al que soy ahora. Y a ese grado es al que quiero que entiendan cómo algo que consideramos simple entretenimiento puede llegar a ser realmente muy inspirador en nuestras vidas. Algo que realmente nos cambie literalmente la vida. Ok, entonces vamos a ver la primera de las vertientes que yo les propuse en el título, y esta es el crecimiento personal. El crecimiento personal visto principalmente desde la rodadora, y cómo fue que llegó a ayudarme a mí como persona y a muchos de mis compañeros también. Ahora, aquí seguramente hay algunos rodis de las generaciones pasadas, algunos rodis que están en entrenamiento y van a ser rodis del futuro, del siguiente año. Así que seguramente nos hemos hecho esa pregunta. ¿De qué manera me ayudó a mí la rodadora? ¿Se han hecho esa pregunta en alguna ocasión? Bueno, quiero contarles una historia al respecto. Lo que están viendo en pantalla es un mapa de cómo iba a ser ese museo, cómo se había planeado desde un principio, y allá por el lejano 2013, todavía no sabíamos exactamente qué era todo este asunto o ese proyecto de la rodadora. Era algo muy ambiguo. Digamos, lo más cercano que teníamos en esa época de saber qué iba a ser la rodadora era que decían, era un proyecto muy parecido al Museo Papalote del Niño. Y bueno, eso nos daba ciertas ideas. Muchos nunca visitamos ese museo, así que solamente nos generábamos ideas, pensamientos de lo que podría ser. Sin embargo, no había nada concreto. Así pues, en aquellos años, hace ya 7 años, cuando estaba estudiando mi licenciatura todavía, me enteré del proyecto y me dio bastante curiosidad por lo que se quería lograr, por las instalaciones nuevas, y sentíamos que iba a ser un parteaguas en la ciudad, algo realmente importante.
En ese entonces no tenía ni idea de lo que era un Rodi o en qué consistía ese trabajo de estar interactuando con las personas. Así que simplemente entré sin saber gran cosa de lo que íbamos a hacer ahí, pero me interesaba, quería aprender más. Y bueno, aquí tengo un collage al respecto de más o menos cómo fue este inicio de la rodadora. Por supuesto, para hacer servicio social, prácticas profesionales. En nuestra primera generación, el museo apenas se estaba creando. Sí, tuvimos entrenamiento, al igual que muchos de ustedes, pero en el museo no había nada. No había secciones bien delimitadas, no estaban todos los aparatos o instrumentos para interactuar con las personas. No había absolutamente nada. Eran solamente cuartos enormes y vacíos, muchas ventanas y nada más. La oficina, sin mucho. Así entonces, aún con este entrenamiento que tuvimos a lo largo de mucho tiempo, de todo un verano, era muy difícil concebir realmente cómo iba a ser esta experiencia en la rodadora. Así que todo lo que nos explicaban teníamos que imaginárnoslo más bien. Teníamos que adaptarnos a esa realidad que iba a ser nuestra dentro de poco tiempo. Y bueno, visto desde la distancia, hoy todo mundo sabe en Ciudad Juárez qué es la rodadora, cómo funciona, qué es un Rodi, pero en aquellos años era algo bastante ambiguo todavía. No sabíamos si iba a resultar. Pero aún así, trabajamos lo más posible porque el proyecto se fuera a dar de una forma orgánica y también que fuera una experiencia distinta para toda la gente de Juárez y del Paso también. Así entonces, ese primer día en que abrimos, y por eso les puse esta imagen central de toda la gente haciendo fila afuera, era algo realmente impactante para nosotros, ya que por fin todo estaba listo, ya estaban listas cada una de las áreas, pero nosotros íbamos a tener ese primer contacto con las personas. ¿Qué íbamos a hacer entonces? ¿Cómo nos iba a ir? No lo sabíamos. Teníamos miedo, sí, teníamos mucha emoción también, y era un momento para ponernos a prueba. Así que si hay rodis escuchando esto, que vayan a participar el siguiente año en la rodadora, no se sientan mal de que haya cambiado todo nuestro mundo con la pandemia, que ahora tengamos que adaptarnos a formas distintas de cómo hacer las cosas, ya que nosotros hace 7 años estábamos exactamente en la misma condición. No sabíamos qué hacer, tenemos que adaptarnos a algo nuevo. Y esa me parece que es una de las grandes lecciones que nos dejó el museo a todos nosotros. Era algo nuevo y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Así que, como les digo, es realmente muy parecido el caso que tenemos actualmente. Aún así, ya sea interactuando directamente con las personas o a través de una cámara, ese impacto sigue siendo importante. Y nosotros tenemos que pensar en las personas que van a estar ahí, viéndonos, escuchándonos. Y entonces, ¿qué les vamos a transmitir? ¿De qué manera? Ya sea a través de un medio u otro, tenemos que hacer lo importante. Tenemos que hacer que sea significativo para todas esas personas. Y así, el primer día lo hicimos como pudimos y nos fue realmente bien. Así, a lo largo de los días, de las semanas trabajando en la rodadora, fuimos partícipes del desarrollo de ciertas habilidades sociales, a veces sin siquiera darnos cuenta. Pero lo importante es que ahí estábamos presentes, aprendiendo junto con los niños, junto con los padres. Nosotros estábamos aprendiendo también a hacer rodis. Así que aquí les puse unas cuantas habilidades que creo que desarrollamos muy bien a través de todo ese aprendizaje. Primero, en mi caso personal, la interacción con personas de todas las edades. Yo soy alguien que no tiene hermanos chiquitos ni primos pequeños,
Así que el interactuar con niños fue una experiencia bastante agradable, en realidad. Fue una forma en que pude ya sea entablar una conversación con un pequeño de 4 o 5 años hasta con un anciano de 60, 70 u 80. Así nos damos cuenta de cómo nos vamos adaptando poco a poco a ese discurso de la persona, de cómo vamos quizá incluso mejorando nuestras habilidades sociales e interesándonos, por supuesto, en lo que a estas personas de distintas edades se les interesa también. Otra cosa muy importante, el ingenio Rodin, del que seguramente todos ustedes hicieron uso en algún momento. Ya sea que algún lugar no funcionaba bien, ya sea que no sabíamos exactamente qué hacer en determinado lugar, teníamos que ponernos a prueba. Ok, si no podemos hacer esto, intentemos esto otro. O está bien, si ya se nos pasó el horario de cierta actividad, ok, ¿cómo vamos a compensar eso? Este ingenio me parece que es algo que nos pone a trabajar bastante la mente y que es bastante bueno al momento que conseguimos un trabajo, por ejemplo. Esas habilidades que en la rodadora a veces parecen de juego solamente, realmente nos están enseñando cómo generar nuevas ideas en contextos determinados. Y ahí me parece que es otra de los grandes aprendizajes que tuvimos, sin siquiera darnos cuenta en el momento. Estábamos viendo cómo adaptarnos y cómo salir adelante de acuerdo a las circunstancias que teníamos. Como les dije, eso de ser Rodi era algo completamente nuevo allá en el 2013, así que nosotros lo íbamos formando. Cada uno íbamos diciendo, ok, esto funciona, esto no. La gente responde bien a esta actividad, quizá a esta otra no. Así entonces nos íbamos puliendo poco a poco. Otra cosa muy importante que a todos los Rodis nos ha servido sin excepción, perder el miedo a hablar. Perder el miedo a hablar con la gente. Que de nuevo en mi caso personal es algo que me ayudó bastante a interactuar con esas personas de distintas edades, ya que actualmente soy profesor, así que interactúo todo el tiempo con personas más jóvenes que yo, a veces incluso mayores, pero perder el miedo a hablar con las personas es una habilidad que les va a servir para cualquier área de su vida, no solamente en lo laboral o en lo estudiantil, sino que es algo que nosotros en todas las áreas, en la familiar, en la sentimental, tenemos que ponerlo en práctica. Y ahora, más allá del miedo a hablar, está el miedo a hacer el ridículo, que esto a muchas personas les da algo de miedo todavía. Sin embargo, yo considero que es necesario. Todos deberemos hacer el ridículo por lo menos una vez a la semana, ya que de esta forma, no sé si les pasa a ustedes, pero después de hacer algo que nos da pena en un principio, al final nos sentimos muy aliviados, muy relajados y de hecho hasta muy felices también. Hacer el ridículo, hablando con una voz chistosa o haciendo alguna actividad extraña en la rodateca o en algún otro lugar, era algo que nos servía para irnos desenvolviendo poco a poco, para tener más confianza en nuestras habilidades y desarrollar nuevas también. Así que, de igual manera, en el campo laboral, esto va a ser muy importante. Necesitamos ser conscientes de cuáles son nuestras habilidades, nuestras debilidades también, y cómo sacarle el máximo provecho a estas. Cómo evitar también que un error, por ejemplo, nos duela tanto, nos cale de manera personal. Decir, bueno, simplemente es algo que nos salió bien en el momento, lo dejamos pasar, ya saldrá bien para la siguiente ocasión. Y vemos como un error o un ridículo, por así decirlo, realmente no es la gran cosa. Todos las cometemos, las seguiremos cometiendo, pero lo importante es la actitud que presentemos ante ello. ¿Cómo es que nosotros vamos a asimilar esta idea? ¿Cómo es que va a repercutir de manera positiva o negativa en nosotros? Y por último, la empatía y la amistad, que no es lo menos importante, al contrario. Yo diría que a lo largo de todos estos años, la rodadora ha fomentado bastante esta empatía y esta amistad entre personas de carreras distintas,
de escuelas diferentes también, y hemos aprendido un poco más del otro, de la otra persona que tiene quizá intereses diferentes a nosotros. Y hemos generado estos lazos por los cuales la rodadora sigue siendo famosa y por los cuales los rodis siguen también queriendo seguir trabajando en ese tipo de lugar. Conozco a personas, por ejemplo, que desde la primera generación hasta hoy en día siguen siendo novios, siguen siendo amigos, y cómo estos lazos tan fuertes que se formaron siguen presentes todavía. Así que quizá esto es lo que más se ha perdido con la cuarentena. El no poder estar ahí para abrazar o para platicar con las personas, que es algo muy importante. Sin embargo, estos lazos pueden formarse, quizá de manera virtual, pero saber que estamos ahí presentes para los demás y que los demás pueden contar con nosotros también. Ahora, algo peculiar de lo que quiero hablarles es de la rodateca, que es el área en la que me tocó estar la mayor parte del tiempo que trabajé como rodi, y digamos, el impacto que me dejó al respecto de sus libros tan raros y los temas que tocan también. Por ejemplo, nosotros en aquellos tiempos solíamos hacer representaciones de los cuentos, haciendo voces para los niños, actuándolas en ocasiones, y muchas veces tomábamos estos libros como ejemplo. Cada uno tiene una cierta peculiaridad o particularidad, y es de que lo que nos dijeron a nosotros desde el entrenamiento: los libros de la rodateca no son libros comunes y corrientes, no son el típico cuento de hadas, sino todo lo contrario. Se trata de historias que, digamos, nos sacan de lo común, nos dejan esa idea de pensar en algo distinto, en una nueva posibilidad. Y, por ejemplo, el libro de Shrek, de William Steig, tanto la película como el libro que tienen en rodateca, me parece fenomenal para ejemplificar esto. Se trata de un héroe feo, poco común, grosero en ocasiones, que trata de hacer su vida, de conocer a sus amigos, y digamos, es la antítesis por completo de lo que uno esperaría en un cuento de hadas, en un cuento infantil. Shrek entonces nos enseña esta idea de que hay otras realidades distintas allá afuera. No solamente la historia del príncipe y la princesa, sino que hay otras formas de vivir la vida también. Y que no son menores, simplemente son diferentes. Así, con esa idea de Shrek, que rompe con todos los cánones establecidos del cuento de hadas, uno de los que más me impactó, y si ustedes llegaron a leerlo en rodateca, ya sabrán por qué, es El pato y la muerte. Este cuento, que a nosotros ya de adultos nos impactaba, imaginen leérselo a un niño. ¿Y cómo explicarle entonces a una personita de 5 o 6 años lo que es la muerte? A través de estos dos personajes, vemos entonces digamos, una de las ideas más crudas, más difíciles de asimilar de los seres humanos, pero hecho de una manera muy bella también. Yo soy partidario de que los niños pueden aprender absolutamente cualquier tema. El chiste es cómo se los vamos a explicar. Y El pato y la muerte me parece que es una muy buena manera para no eludir el tema, para no evadirlo, sino para asimilarlo y comprenderlo desde una edad muy temprana. Y bueno, pasamos a otro ejemplo, que fue otro de los libros, yo diría que mi favorito de rodateca, que fue El apestoso hombre de queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos. Aquí, en primer momento, bueno, nos encontramos con una palabra que para algunos niños puede ser un tanto fuerte, estúpido, pero que viene a tono con esta idea bastante socarrona del libro, de hacer libros intencionalmente tontos, cuentos que
el mismo niño diga, bueno, eso no es lo que yo esperaba, es otra cosa completamente distinta. Cuando leíamos El apestoso hombre de queso en Rodateca, por ejemplo, al final de leerlo, y que los niños ya se habían hecho a la expectativa, de acuerdo a lo que iba sucediendo, creían que iba a haber un final, y después, ¡pum!, les cambiábamos por completo la idea, y veíamos que tenía un final completamente inesperado, y muy tonto además. Los mismos niños llegaban a decirnos, oye, pero no puede terminar así el cuento, eso no le puede pasar al hombre de queso. Y bueno, veíamos que sí, que estas historias que en literatura le llamamos arquitramas, es decir, donde sabemos lo que va a pasar en el inicio, en el medio y en el fin, no suelen pasar así en la vida real, sino que estos cuentos nos enseñan que a veces la vida es impredecible. Y es algo que a los niños se les costaba comprender. Y aún así, a sus padres o incluso a nosotros mismos como Rodis, no entendíamos por qué un cuento tenía que terminar de aquella forma tan extraña. Pero bueno, la vida es extraña también, ¿no? Así entonces, estos aportes de libros tan distintos, pero tan maravillosamente raros también, nos dejaron marcados. Y creo que nuestra labor como Rodis era también hacerles entender eso a los niños. Las distintas formas en cómo se puede presentar la vida. Y por supuesto, en la rodadora hay ganancias más allá de lo laboral. Primero tenemos el conocimiento, ya que, por supuesto, todos venimos de áreas muy distintas, de ingenierías, de licenciaturas, quizá de arte, de ciencias, una gran cantidad de carreras. Y todos aquí aprendimos bastantes cosas, de áreas que quizá antes no nos llamaban la atención, pero ahí estábamos. Poco a poco nos íbamos entreteniendo más y así entreteníamos a los niños también. Este conocimiento nuevo generado es una de las partes más importantes de lo que debe hacer la rodadora. Transmitir ese conocimiento a través de nosotros mismos hacia los demás. Y de nuevo, es algo que aprendí y llevé a cabo también al momento de dar mis clases en la escuela. ¿Cómo lograr que ese conocimiento llegue a ser significativo para los demás? Por supuesto, tenemos a la diversión y los nuevos amigos, ya que no solamente se trata de trabajo, conocimiento, ganancias, sino ese aspecto más íntimo, que es realmente muy importante, tan importante como la carrera, tan importante como un negocio, los amigos también, y la diversión. Y en la rodadora, en la rodateca, siempre encontré esto. Siempre había algo distinto que hacer, algo en que entretenernos y entretener a los niños también. Muchos de nosotros aprendimos a reforzar nuestra responsabilidad también, ya que al momento de presentarnos con la gente, al momento de realizar nuestras actividades también, por ejemplo, el limpiar cada noche la rodateca, en mi caso especial, era algo que, bueno, nos iba formando, nos iba haciendo un poco más responsables al respecto de lo que estábamos haciendo. Y por supuesto, siendo responsables en un área, nos ayuda a ser responsables en otras también. Quizá en nuestra casa, responsables con las personas que conocemos también. Y ello es algo que va haciéndose más y más grande en las distintas áreas de nuestra vida. Y por último, algo que quiero señalarles también es el aporte social. Imaginen ustedes, si llegaron a ser rodis en algún momento, o si lo van a hacer, ¿qué aporte le dejaron a las personas con quienes interactuaron aquí? Con los niños. ¿De qué manera hicieron que este conocimiento, esta experiencia de la rodadora fuera significativa? Bueno, hay seguramente cientos de historias personales de cómo cada uno de nosotros llegó a verse impactado primero por lo que es todo ese proyecto de la rodadora y después cómo transmitir esto a las demás personas. Así entonces, piensen quizá en un niño, una niña que no es interesado en la ciencia,
Pero nosotros en alguna de las actividades o en algún taller hacemos que se interese en algo. Quizá algún aspecto de la electricidad le llamó la atención, de motores, del funcionamiento del cerebro, no lo sé. Había distintas actividades que iban cambiando cada temporada. Si un niño entonces llega a quedarse fascinado por ello, va a ser algo muy parecido a lo que les conté sobre las películas que yo vi en mi infancia. Podemos cambiarle la vida a estas personitas desde esa temprana edad. Y si lo hacemos, créanme que hemos logrado nuestro objetivo. Hemos llegado a impactar de manera positiva a estas personas, que van a convertirse en personas proactivas, en personas buenas en un futuro. Y nosotros pusimos ese pequeño grano que tal vez llegó a impactar de una manera que no considerábamos tan grande, tan importante, pero que realmente lo fue. Así entonces, esta última idea vaya directamente con el desarrollo social. Pónganse a pensar, ¿qué aportamos nosotros a nuestra comunidad como Rodis? Y yo encontré 3 cosas que podemos destacar. Primero, estamos presentando una imagen diferente de la ciudad y de su ciudadanía. Nosotros ya sabemos que desde hace décadas estamos catalogados como la ciudad más violenta, donde pasa el crimen, donde hay violaciones, robo, drogadicción. Y, ok, son problemas reales, problemas en los que debemos de mantenernos atentos, pero en la ciudad hay más. Y la Rodadora me parece que es uno de esos centros que aportan más, ya sea en ciencia, en tecnología, con las presentaciones, por ejemplo, las Tech Talks que hubo el año pasado. La Rodadora se está convirtiendo entonces en un centro que es como un pulmón más para la ciudad. Es un respiro para nuestra comunidad y nosotros somos parte de él. Estamos ofreciendo algo completamente positivo que va a ayudar de manera significativa, si es que así lo queremos, a las personas que vayan y visiten el museo. También somos un ejemplo para las generaciones futuras, para las generaciones más jóvenes. Como les decía, quizá podemos hacer que una niña se interese en la ciencia, quizá podemos hacer que un niño aprecie más las artes. Quizá lleguemos a ser un ejemplo para estas personitas. Quizá podamos realmente ser ese cambio que tanto decimos que necesitamos, tanto aquí en Juárez como en todo el mundo. Y ahí entonces nuestra labor como guías de museo se convierte en algo más importante de lo que podemos creer en un principio. Realmente estamos haciendo algo significativo por esta ciudad, por las demás personas y por nosotros mismos también. Y por último, nos convertimos en difusores de la ciencia y del arte. 2 áreas que me parece que como seres humanos todos deberemos interesarnos en ellas, ya que por un lado se trata de este conocimiento del mundo, de la sociedad, de nosotros mismos, tratar de entender todo eso. Y por otra parte, el arte, es decir, cómo nos manifestamos a través de, no sé, la danza, la literatura, la pintura, todo ello está ahí presente. Todo ello puede ser el primer contacto que tengan estos niños, ya sea con ciencia, con arte, y que ellos quieran hacer algo parecido en un futuro, al grado de que quieran estudiar una carrera relacionada con ello, por ejemplo. Así entonces, ahí tenemos una gran labor que podemos realizar con todos estos niños y, por supuesto, también con sus papás. A veces quizá solamente falta ese pequeño empujón para que se interesen en estos temas. Ahora, ya por último, quiero hablarles un poco sobre mi experiencia, lo que hice después de ser Rodi, después de la escuela, y cómo todo este conocimiento del que ya les hablé, que se fue generando a través de este proceso de ser Rodi, llegó a impactarme a mí también. Así entonces, hablemos de sueños, metas y otras cosas por las cuales vale la pena vivir.
Primero, quiero mencionarles a un hombre que ha sido casi como un guía, uno de esos ancianos sabios que el héroe necesita en algún momento, que es Joseph Campbell. Joseph Campbell, que es un mitógrafo, es decir, un estudioso de los mitos, describió que todos los mitos en todas las culturas tienen una gran semejanza en su estructura. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Este viaje del héroe, al que le llama Joseph Campbell, es una forma en cómo el héroe de la mitología lograba superar metas y lograr su objetivo. Pero lo interesante de ese asunto es que Campbell decía que esto puede aplicarse a la vida diaria de las personas. Para ello, entonces utilizó un modelo que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Primero, del mundo ordinario, es decir, el lugar de donde todos nosotros partimos. Luego, como personas comunes y corrientes, tenemos este llamado a la aventura. Este puede ser cualquier cosa. La elección de una carrera, por ejemplo, el iniciar un viaje, el iniciar un negocio, no sé. La llamada a la aventura puede presentarse de maneras muy distintas en nuestra vida. Pero muchas veces suele ocurrir que hay un rechazo a esta llamada, ya sea porque nos da miedo, porque no lo vemos como algo conveniente, porque no es algo que nos parezca atractivo en el momento. Así que este héroe mitológico y esta persona que somos nosotros en la vida diaria puede rechazar ese llamado y decir, no, esto no es lo mío. Sin embargo, según Campbell, en la mitología existe el encuentro con un mentor, que en mi caso personal, la elección de escoger la carrera de literatura vino precisamente de uno de estos viejos sabios, de un profesor que tuve en la preparatoria, mi maestro de filosofía, por ejemplo. A través de él hice este llamado a la aventura y me atreví a iniciar el viaje de estudiar literatura. Esto podemos verlo como la travesía del umbral y de los guardianes, la primera prueba. Y es cuando entramos a ese mundo especial. Ya estamos dentro de la aventura, ya iniciamos ese negocio, ya iniciamos esa nueva carrera, esa nueva relación. Ok, lo que viene adelante va a ser una serie de pruebas. Conoceremos aliados, enemigos, realizaremos las pruebas necesarias. Y en todo ese proceso vamos madurando, vamos creciendo también. Las habilidades que creíamos muy pobres, quizá en un principio, poco a poco se van mejorando y reforzando. Nos estamos convirtiendo en ese héroe del que hablaba Joseph Campbell. Hasta que al final encontramos esta resurrección. Encontramos algo valioso en nuestro viaje y volvemos a ese punto de origen de nuevo. Pero ya no somos los mismos. Ahora hemos cambiado. Ahora toda esa llamada a la aventura nos sirvió para madurar, para hacer algo positivo por nosotros y por la sociedad en la que vivimos. Para este autor, esa era la esencia del mito. Todas las personas en todas las culturas, de cierta manera, buscan esto y tratan de llevar así sus vidas. Y, por supuesto, como podrán imaginarse, es la manera en que he tratado de llevar mi propia vida también. Descubrir cuál es ese viaje y cómo afrontarlo también. También tengo aquí algunas citas del autor. Por ejemplo, esta que dice, estamos tan ocupados en hacer cosas para lograr fines con valores externos que olvidamos que el valor interior, el éxtasis que se asocia con la vida, es lo único que importa. Campbell era muy partidario de decir esto. Lo que más importa está dentro de la persona y no es algo que tenga que buscarse en el exterior, sino que ya está ahí. Este viaje del héroe puede servir no solamente para darnos cuenta de que ahí estuvo todo el tiempo, o para reforzarlo también. Por ello, todas estas metáforas de dragones o monstruos que tienen que enfrentar los héroes son los problemas de la vida diaria, los retos que nos ponemos también. Y por ello, como dice Campbell aquí en esa otra cita, la cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas.
Y esa me parece una regla de oro para toda vida. Sea lo que sea que quieras conseguir, afronta el miedo. Y bueno, ¿qué fue de mí entonces, después de estos 7 años que ya pasaron desde que estuve en la rodadora, desde que aprendí todas estas cosas? Bueno, acabé mi licenciatura, hice una maestría en literatura también, ya tengo 3 años dando clases y de hecho me acabo de enterar de que muchos de mis alumnos fueron rodis, así que espero que estén viendo esto en este momento. Y además de eso, este año quise materializar un sueño que tuve desde que tenía, no sé, 6, 7 años que empecé a escribir historias y fue el publicar un libro. Me di cuenta de que en Jurassic Park, en El Señor de los Anillos o en La Guerra de las Galaxias, algo que me fascinaba, más allá de los aspectos científicos o de la realización de las películas, era el contar una historia. Eso era lo que más me llamaba la atención. Y yo quería ser un contador de historias también. Hubo un tiempo en que quise ser cineasta incluso. Quería seguir los pasos de Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón y hacer mis propias películas en Hollywood algún día. Pero bueno, esa meta la veía por una u otra razón un tanto más lejana. Sabía que había otras formas en que podía contar mis historias. Y el hacer un libro era algo que me llamaba mucho la atención. A través de esto quería demostrar no solamente ese mundo interior que tengo, sino las ideas y más allá de eso, simplemente contar una buena historia. Una historia en la que las personas se entretengan, se emocionen, se impacten por lo que están leyendo. Y entonces, ¿cómo lograrlo? Empecé a investigar desde que estaba en la licenciatura, en la maestría sobre todo, el cómo podía hacer un libro. Ok, llamando a las grandes editoriales. Ok, aquí en México eso está muy difícil. Si llamas a Alfaguara, por ejemplo, que es una de las editoriales más famosas y más reconocidas aquí en México, te van a tardar por lo menos un año en contestarte y reciben manuscritos todo el tiempo. Así que el tuyo va a pasar desapercibido entre miles quizá. El caso es que como yo pude publicar este libro este año, fue a través de un concurso. El año pasado me di cuenta de que había una convocatoria de la editorial Ediciones Oblicuas, que está en España, en Barcelona. Había un premio monetario y, por supuesto, la edición del libro. Así que lo vi como mi oportunidad perfecta. Esta es una editorial pequeña, pero que tiene un material muy interesante también y que estaba en busca de nuevos autores, que era justamente un tipo de lugar al que yo quería llegar con esas primeras historias. Así que me inscribí al concurso, mandé estos cuentos que llevaba escribiendo desde hace 5 años y esperé a ver qué pasaba. Entonces, meses después, me di cuenta de que no había ganado el concurso. Sin embargo, me hicieron la propuesta de una coedición, en donde yo aportaría una cantidad y parte del trabajo de edición también, y ellos pondrían la otra parte, ya que estaban interesados en la obra. Así que decidí poner toda la carne en el asador y por fin cumplir ese sueño. Fue difícil, fue exhaustivo en ocasiones, pero a fin de cuentas pudimos presentar el libro. Y así, en el verano de este año 2020, por fin estaba listo. Por fin el libro ya estaba de venta en las tiendas digitales de España, de Europa, de América Latina también, y ya tenía una caja llena de libros. Pero, oh sorpresa, yo pensaba hacer presentaciones de libros en distintas partes, ya tenía todo mi plan hecho. Y de repente, nuestro hermoso 2020 viene a echarnos a perder todo. ¿Qué pasó entonces? Mi proyecto se quedó estancado durante un tiempo, ya que, como podrán suponer, vender libros, sobre todo en esta época, es un tanto difícil. No podía hacer presentaciones,
No quería revelar mucho de los detalles tampoco, ya que quería que fuera algo que se guardara hasta el momento indicado. Pero pasaron los meses y ese momento no llegaba y no llegaba. En una ocasión creí que para Halloween ya estaría todo solucionado, ya habría vacuna y por fin podría presentar el libro. Pero no, el tiempo siguió pasando, los meses, y entonces, ¿qué iba a hacer? Era el momento en que me di cuenta de que o podía seguir con este libro ya publicado, escondido, y no decirle a nadie, o revelarlo de una vez. Y fue como me decidí hasta hace unas cuantas semanas a ponerlo público en Facebook y en otras partes, y ya por fin revelar que había escrito un libro. Presentaciones quizá vengan en un futuro, pero eso no importa por el momento. Lo que quería era ya simplemente darlo a conocer, que la gente por fin pudiera leer estas historias. Y así, el libro, que ya como les digo está de venta en muchas partes, en varias tiendas digitales, por fin tiene vida, por fin está siendo conocido. Pero bueno, ya les hablé bastante de este proceso de creación del libro. Ahora, ¿de qué va? ¿De qué trata? Estos son 7 cuentos de terror, fantasía, de estilo gótico y que tienen elementos de lo onírico, es decir, de los sueños y de la mitología también. Son temas que me interesaron por el tipo de literatura que estaba leyendo en ese tiempo, de hace unos 5 años más o menos. Por ejemplo, autores como Amparo Dávila, Francisco Tario, Guy de Maupassant, todos estos autores repercutieron de cierta forma en algunos de mis textos. Así que, bueno, ese estilo de lo que a mí me gustaba leer en un principio, creo que quedó impregnado en esos cuentos. Así que por fin pude hacer realidad este sueño. Un pasatiempo que se convirtió en un sueño, que se convirtió en una meta, y esa meta que se convirtió en una realidad. Y por fin, me parece que mi niño interior de 6 años estaría muy orgulloso de lo que he logrado hasta ahora. Sin embargo, este libro, Misiónica, que son cuentos de terror o de fantasía, no son precisamente lo que yo quería escribir en un principio. Digamos, mis gustos han cambiado, se han transformado, igual mi estilo de escritura también. Y eso es bastante bueno, porque habla de que hay un cambio en mí también. Pero hay otras historias que también tengo en mente y que quiero que vean la luz en algún momento. Así que este es solamente el primer paso de varios. Ahora, ya que les hablé de mi libro y que esto ha sido un sueño desde la infancia, hablemos entonces. Pónganse a pensar cuál es su sueño o cuáles son sus sueños. Y ahora algo quizá muy distinto, transpórtelos al mundo real, a la realidad que aquí y ahora ustedes están viviendo. ¿Cómo van a hacerlo para conseguirlo? ¿Cómo van a hacer entonces para que ese sueño se convierta en una realidad? Quiero hacerles 3 preguntas en este caso. ¿Cómo es que nosotros logramos nuestros sueños? Primero, yo les diría que se concentren bastante en qué es lo que quieren. No algo que pueda cambiar en 1 o 2 años, sino algo que sepan que le van a invertir todo su tiempo y todo su esfuerzo durante mucho tiempo en el futuro. Si ya lo tienen bien identificado, ok, aprendan todo lo que puedan al respecto. Infórmanse, lean en algunas ocasiones, dependiendo del sueño, vean videos, vean conferencias, aprendan cómo es que pueden lograr eso en la realidad. Y ahora, una vez sabiéndolo, ok, trazar una especie de pequeño mapa en donde señalen los puntos, paso a paso, cómo es que lo van a hacer. Si algo no funciona, ok, lo tachamos, cambiamos el camino y vamos hacia otro. Así poco a poco hasta completar todos los puntos y llegar a esa meta final. Y por supuesto, el trazar este mapa mental no implica que exactamente así va a ser, paso por paso, hasta llegar a nuestro sueño.
nos vamos a encontrar que a veces tendremos que dar la vuelta, tomar otro camino, quizá dejar ese sueño por un momento, ya que no es el indicado. Y esto va a ser un constante cambio, va a ser muy distinto a como creíamos en un principio. Pero bueno, todo ello, a fin de cuentas, es lo impredecible de la vida. No se desanimen por esta idea de que no va a salir exactamente igual a como ustedes creen, o si su camino se ve distinto a como lo habían imaginado, ya que el camino sigue ahí, solamente están formándolo poco a poco. No será exactamente como lo piensan, sino que tienen que realizarlo ustedes día a día, se presente lo que se presente. Sin embargo, con esa misma idea, me he llegado a preguntar, ¿siempre deberemos seguir nuestros sueños? Y bueno, la respuesta rápida que yo puedo darles es sí, pero con un asterisco presente y leyendo las letras chiquitas también. Hay algunos sueños en la vida que son fáciles relativamente de conseguir, otros que son muy difíciles. Ahora, ¿qué pasa con esos sueños difíciles? Si esa meta se ve muy difícil de asimilar. Ok, yo les diría que tengan un plan B, un plan de contingencia por si las cosas no están resultando del todo bien en ese plan A. Por ejemplo, algo que siempre me decían mis papás y que no tomé en cuenta hasta ya esta edad fue, no estudies literatura en ese momento, puedes hacerlo ya después, primero estudia una ingeniería o algo así. Yo sabía que quería hacer algo respecto a las letras, a los libros. Eso era lo que me llamaba la atención. Ahora ya en esta edad me doy cuenta de que quizá mi cierta personalidad de científico loco no estaba tan errada como cuando era niño, que tenía esa fascinación con los dinosaurios y las estrellas, los planetas, sino que un poco de eso queda en mí todavía. Así que no sé, quizás haber estudiado una ingeniería no hubiera sido una mala idea tampoco. Sin embargo, hay que aceptar las decisiones que tomamos en el momento adecuado, saber que fueron las correctas, como en mi caso haber estudiado literatura, pero también eso, que nuestros sueños pueden transformarse con el paso del tiempo, porque nosotros estamos en constante cambio también. Sería muy ingenuo quizá creer que vamos a querer exactamente lo mismo que queríamos a los 15 años, a los 40, por ejemplo. Estamos en constante cambio, vemos de manera distinta la vida ya a esa edad, así que, bueno, nos estamos adaptando. Toda esa conferencia he hecho hincapié en esa idea, la adaptación, ya sea en el medio laboral o en nuestra propia vida también. Y creo que esa es una de las lecciones que nos ha dejado este 2020. Y por último, una pregunta que me surgió justamente hoy. ¿Acaso yo soy mi sueño? Es decir, todo lo que engloba mi persona, ¿puede ser solamente eso, mi meta, mi objetivo? Y en ese caso yo les diría que no. Nosotros no somos nuestras metas ni nuestros sueños. Nuestros sueños son solo una pequeña parte de lo que somos, ya que en este paso a través de la vida, como les digo, vamos cambiando de ideas, vamos cambiando de circunstancias también, y quizá lo que queríamos desde jóvenes ya ha cambiado. Nosotros ya hemos madurado, queremos otra cosa distinta. Ese es uno de los peligros de los que casi nadie habla al momento de seguir tus sueños. Realmente, 30 años después, ¿vas a querer seguir haciendo lo mismo que haces ahora? 40 años después, ¿vas a estar conforme con lo que quisiste hacer desde los 10 o 15 años? Esta es una cuestión un tanto más compleja al momento de analizarla. Y que les sugiero que ustedes ahora, que están justo en ese pleno momento de saber qué es lo que quieren, de que están luchando por ello en ese momento, se pregunten, ¿realmente por qué hago las cosas? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué soy o por qué fui Rodi? ¿Por qué quiero ese sueño en realidad? ¿Qué significa eso para mí? Así que evalúen sus sueños
y vean si vale la pena. Y si es así, entonces hagan todo el trabajo posible porque ese sueño se cumpla, ya que van a sentir que para eso han venido al mundo, para transmitirle esa idea, ese sueño a otras personas. Así, su meta en esa vida se verá cumplida. En mi caso, el simplemente contar una historia a los demás ha sido mi sueño. Y en ese caso, con el libro, lo he visto materializado. Por fin he cumplido solamente una pequeña parte de ese gran sueño que tengo. Sé que mi vida irá cambiando, igual que la de ustedes, se irá transformando al igual que mis pensamientos, pero es algo que siempre quiero hacer. Siempre quiero estar aquí para contar historias. Y bueno, en cuanto al proyecto de Misiónica, volviendo otra vez con este libro que salió apenas este año, hay diversos sitios en donde se puede conseguir. Si a ustedes les interesa, aquí hay algunas páginas en donde pueden comprarlo. Esta es la página oficial de Ediciones Oblicuas, la editorial que me ayudó a llevar ese proyecto a cabo. Y bueno, aquí tenemos el precio en euros. También en las librerías Gandhi, en gandhi.com.mx pueden comprar la versión electrónica, que está en 143 pesos. En Barnes & Noble, en esta librería física y virtual de Estados Unidos, que está en $7 aquí el libro. Y en Mercado Libre, que está en 235 pesos. Además de estas librerías, hay algunas otras en donde se puede conseguir, pero me parece que estos son los sitios en donde más fácil pueden hacerlo. Y por supuesto, si están interesados, si quieren conseguir el libro, yo mismo puedo vendérselos. A diferencia de los precios de otras tiendas, si se ponen en contacto conmigo, se los puedo dejar en 200 pesos. De hecho, aquí tengo el libro, es este de aquí. Y me gustaría leerles un fragmento también, antes de continuar. Bien, este fragmento es del cuento llamado Zulum. Durante los siguientes 3 meses, el profesor de literatura se dedicó a investigar sobre las criaturas míticas del sur mexicano en las bibliotecas más antiguas de la ciudad. Cruz de León necesitaba la ayuda de un experto bibliógrafo que le ayudara a seguir las pistas de la bestia que pretendía cazar, y encontró en Rodrigo Cambeiro la ayuda que necesitaba. Si bien los libros sobre mitología regional eran fáciles de conseguir en las bibliotecas, aquellos que desdibujaban la línea entre la leyenda y la verdad eran los de mayor utilidad para su empresa. Textos muy parecidos a las publicaciones sensacionalistas del Nemo, que podrían guiarlos a mundos ocultos. Rodrigo, como seguidor de dichas noticias fantásticas, escribió algunos artículos sobre la realidad mágica que se vivía en ciertas regiones donde los fantasmas, las brujas y los demonios eran tan comunes entre los pobladores como el gallo que anunciaba el alba. El profesor destacaba desde el punto de vista psicológico cómo es que la gente llegaba a creer en dichos seres, pero nunca imaginó que alguno de ellos pudiera existir realmente. A través de esos artículos, el español lo identificó como un valioso ayudante en su odisea americana. Así comenzó la cacería del Zulum. Cruz de León permaneció hospedado en el domicilio de la calle Donceles, aunque de manera recurrente desaparecía durante días e incluso semanas. Según sus palabras, salía a hacer investigación de campo a las selvas del sur, especialmente a Chiapas. No contaba demasiado a Cambeiro sobre esas expediciones primerizas, pero de alguna manera el profesor intuía que ese hombre aprendía más allá afuera, entre el barro de la montaña, que él en los libros apolillados. Empero, Armando le agradecía cada pequeño descubrimiento que hacía en los viejos tomos, pues según decía, cada hebra de información lo acercaba más a la guarida del demonio selvático. El cazador quería un trofeo digno con la piel del Zulum, bestia de la cual Cambeiro había leído en algún momento, mientras estudiaba la mitología y las leyendas de los pueblos indígenas. Según el libro Criaturas terrenales y del inframundo, escrito por el Dr. Sigmund Peterson,
Zulum es un demonio del folclore mexicano que habita en la Sierra de Chiapas. Según las leyendas, puede verse antropomórficamente o como un jaguar bípedo, y se le asocia con los cambiapieles de otras culturas. Sin embargo, la información al respecto cambiaba considerablemente de un autor a otro, por lo que resultó difícil para el profesor consensuar sus características biológicas. Cruz de León le recomendó investigar como un zoólogo, no como un folclorista, pues desde su perspectiva, estas criaturas no eran más que animales difíciles de cazar. Como les digo, este es apenas un pequeño fragmento de uno de los cuentos, de un cazador que se interna en las selvas de México para cazar una bestia mitológica. Y eso ha sido todo por mi parte. De nuevo, muchas gracias a la gente de La Rodadora por darme esta oportunidad de hablar con ustedes y de presentarme, de reflexionar sobre cómo hemos cambiado a través del tiempo y cómo La Rodadora, por supuesto, ha impactado en nosotros. A mí pueden encontrarme en Facebook como Jaime Cano y como la página Desván sobre el Tejado. Y si quieren conseguir el libro, pueden hacerlo en gandhi.com, en edicionesoblicuos.com, en Mercado Libre o directamente conmigo. Así que esto es todo. Muchas gracias. Jaime, me hiciste recordar muchísimas cosas que pasamos durante nuestra estancia en el museo como primera generación. Por ejemplo, la apertura del museo, ese nervio de salir de nuestra caja de confort y de hablar con personas de todas las edades. Y algo que me hiciste reflexionar muchísimo es, tú como persona, ¿qué estás aportando a la comunidad? ¿Estás consciente de las problemáticas actuales? Porque el labor del Rodi va más allá de realizar el servicio social, es aportar ese granito de arena, el abrir el panorama de muchos de los niños, como tú mencionabas hace poco, y es una de las fascinantes labores precisamente del Rodi, y pues sumar a la ciudad por medio de experiencias basadas, por supuesto, en el arte, la ciencia y la tecnología. Acá de este lado, Jaime, tenemos algunos comentarios. Gabriela Valdés, saludos Jaime, lo conozco desde la secundaria. Hola Gaby, ¿qué tal? Desde hace mucho que nos conocemos. También te manda a saludar Enrique Santiago. ¿Qué tal, Enrique? Nayib Castro también, él fue Rodi y te manda saludos. Johnny Jim también te manda saludos. Saludos, muchas gracias por estar presentes. Alan Yuruen, excelente exposición, profesor. Gracias. Menciona también él, los libros enseñan una filosofía en la personalidad. Sí, de hecho, un libro que olvidé mencionarles fue ese de aquí, del autor del cable, Joseph Campbell. Este que se llama, como la película, En busca de la felicidad. Sin embargo, el tema es completamente distinto. Aquí nos hablan de cómo nosotros podemos llegar a ser ese héroe mítico del que habla Joseph Campbell. Cómo aportar a través de nuestras ideas y, digamos, cómo ir formando ese camino para ser el héroe de nuestra propia historia. Así que a través de ejemplos que da de varias culturas, de gente a lo largo de toda la historia, vemos cómo esta idea del héroe mitológico sigue presente, sobre todo hoy en día, a través de todas estas cuestiones y retos que se nos presentan. Claro, y qué importante era lo que tú mencionabas también hace poquito de tener una marca, pero que sea una marca personal. Es decir, estamos en constante cambio y el seguir aprendiendo, el no ser la misma persona de hace un año o de quizá de ayer, se vale y es súper importante seguir aprendiendo en todos los espacios en los que nos encontremos, como en La Rodadora, precisamente. Exacto. Estamos en constante cambio, así que, digamos, no se aten a esa idea de que yo solamente soy el ingeniero o la bióloga o el científico en tal cosa. Podemos ser más allá que estas cosas. Por ejemplo, en mi caso, pues no soy solamente el escritor o el profesor, sino que sé que eso va a ser solamente una parte de todo lo que va a ser mi vida en un futuro. Así que piensen ustedes también, sean conscientes de este cambio en el que están constantemente y cómo eso va formando su personalidad, sus gustos y lo que esperan también para su propia vida. Claro.
Jaime, me queda muchísimo por agradecerte. Desde que te hice la propuesta, mostraste muchísima emoción y aceptaste de inmediato. Te agradezco muchísimo, de verdad, el que hayas intervenido con nuestros jóvenes y el que hayas dejado ese granito de arena que tú tanto mencionabas. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que nos hayas dado esta charla. Muchísimas gracias a ti, Meli. Igualmente. Y espero volver pronto a la rodadora. Claro que sí, vas a ver que sí más adelante. A todas las personas que nos están viendo, espero que estén al pendiente de nuestras redes sociales y cuídense para vernos pronto. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.